Bien, ya teniendo planificada nuestra auditoría y congruente con nuestro formato, vamos a identificar cuáles son los requisitos de 7101 que aplican al proceso que vamos a auditar. Esto porque es muy importante. Uno, es importante porque es la forma en la que nosotros vamos a empezar a ver la norma en la realidad del proceso y no como una cantidad de requisitos redactados, sino la vamos a poder focalizar a nuestra realidad. Y también es importante porque no le puedo auditar a un proceso un requisito del cual no sea él el responsable. Ejemplo, si estoy en la auditoría de talento humano, no le puedo auditar la revisión por la dirección, porque la responsabilidad de la revisión por la dirección es de otro proceso. Entonces, en la medida que nosotros tengamos la capacidad de alinearnos entre los requisitos de la norma frente a las actividades del proceso, ahí está el éxito de la auditoría, porque vamos a poder tener evidencias. Si no lo hacemos de esa forma, seguramente las evidencias no van a salir, ¿sí? Porque le estoy preguntando cosas a procesos que no están bajo su resorte. De acuerdo con eso, ¿cuáles son las actividades ya cuando estoy en el proceso? Es decir, ya preparé mi auditoría individual, ya hice mi lista de chequeo, ya sé qué actividades voy a realizar y voy a empezar a hacer la auditoría. Entonces, de acuerdo con las actividades estandarizadas del proceso, es decir, de sus procedimientos, manuales, protocolos, instructivos y formatos, yo voy a hacer la auditoría. También que voy a mirar el ambiente de trabajo. Si estoy en un proceso asistencial, debo revisar el ambiente de trabajo. Y no estoy hablando del ambiente entre las personas, porque eso es muy difícil auditarlo. Estoy hablando del ambiente asociado a infraestructura y tecnología. Vamos a revisar los registros, información documentada, pero ya cuando tenemos los formatos, resúmenes de los datos, diferentes procesos de seguimiento, informes de diferentes fuentes, bases de datos de pacientes, aleatoriamente vamos a elegir y vamos a hacer entrevistas con trabajadores. De esa forma, las actividades de la auditoría se dividen en tres. Primero, actividades por observación. ¿Qué voy a revisar en la observación? Las actividades estandarizadas, pero que hacen parte de la dinámica del día a día. Por ejemplo, lavado de manos. Voy a revisar infraestructura. Voy a revisar disposición de tecnologías. Ya después vamos a revisar también información documentada, que ya la traía previamente analizada y revisada, pero la voy a volver a revisar, pero para pedir evidencias. Y eso lo voy a hacer a través también de entrevistas con el personal. En la planificación de entrevistas, yo debo tener preguntas abiertas. Entonces, primer tipo de preguntas, preguntas abiertas. Cuéntame de tu proceso. ¿Qué actividades realizas? ¿Qué resultados has generado? Cuando yo hago ese tipo de preguntas, le permito al auditado soltarse frente a la información. Para nadie es un secreto y todos sabemos que cuando vamos a hacer una auditoría, al auditado lo primero que le dicen es no respondan más de lo que le preguntan. Pero las preguntas abiertas nos permiten como auditores mirar la globalidad del proceso o de un tema específico. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? ¿Cómo realizas tu trabajo? ¿De qué manera desarrollas la actividad? Cuéntame qué hace tu proceso. Indícame cómo tú interfieres en el logro de los objetivos de calidad asistencial. Después podemos hacer preguntas cerradas. Para el cumplimiento de esos objetivos, ¿tienes alguna matriz o tienes alguna planificación? Él me va a responder sí, no, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de este equipo? ¿Cuál es el nombre de este proceso? ¿Eso lo tienes en algún documento? Después de eso vamos a hacer sondeo, que es la fase de profundización. Hagan de cuenta que estamos nadando. Y cuando vamos a hacer sondeo es el momento en el que nosotros identificamos que es necesario bucear. Entonces, cuéntame cómo realizas esta actividad. Es decir, cuando incorporan personal nuevo, siempre hay proceso de inducción, la pregunta cerrada. Te va a responder sí. Ok.
déjame ver el listado de personal que ingresó de enero a agosto del 2024 y seguramente el auditado te va a dejar ver. Y tú le pides a Hugo, a Paco y a Luis personas específicas, es decir, ahí empiezas a hacer sondeo. Y de acuerdo al sondeo, estableces preguntas que te permitan identificar cómo realizaron la actividad. ¿Qué se hace después de esto? ¿Por qué pasó esto? Indíqueme por qué esto lo tiene en rojo. Si esto está sin inducción, ¿por qué esta persona tiene contrato? Déjeme ver la formación de esta persona, siempre profundizando cada uno de los temas, porque si dejamos cada tema en preguntas simplemente abiertas y cerradas y ya, y no pedimos evidencia, automáticamente sesgo y cierro la auditoría, es decir, no tengo la posibilidad de evidencia. Si eso lo hacemos, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que en la auditoría nos gastemos menos tiempo del planificado. Es decir, teníamos 4 horas para auditar el proceso y salimos de la auditoría en 1 hora. Y nos sobró una cantidad de tiempo, no tuvimos ningún hallazgo, ni siquiera un hallazgo positivo, porque la auditoría no agregó ni generó valor. Posterior a esto vamos a tener ya la lista de chequeo de la auditoría. Es decir, la lista de chequeo de la auditoría la vamos a tener previo a las preguntas, previo a las actividades. Pero ahora, viendo esto, vamos a establecer como actividad la lista de chequeo. Entonces, vamos a tomar un proceso cualquiera de una organización y coherente y congruente con la caracterización de ese proceso, ya hemos identificado los criterios de 7101, el objetivo puntual, el alcance y coherente con eso vamos a establecer qué preguntas vamos a hacer, qué temas vamos a hacer y sobre qué temas vamos a hacer sondeo. Durante la auditoría hay 2 actividades que son esenciales en la auditoría. La primera es la reunión de apertura y la segunda es la reunión de cierre. En la reunión de apertura ya lo nombramos, que establecemos e indicamos a las personas que van a ser auditadas el cronograma auditoría, el objetivo general de la auditoría, el alcance de la auditoría, quiénes son el equipo auditor y posterior a esto, una vez hemos hecho todas las auditorías, vamos a hacer nuestra reunión de cierre. En la reunión de cierre, ¿qué vamos a decir? Vamos a reforzar los hallazgos, no pueden ser diferentes a los que yo ya socialicé durante el proceso de auditoría. Vamos a indicar cuáles son las fortalezas organizacionales, cuáles fueron las no conformidades, cuáles fueron los riesgos materializados, cuáles fueron las principales conclusiones de la auditoría. Para esto vamos a empezar a ver algo muy relevante dentro de las auditorías, que es cómo redactamos los hallazgos propios de las auditorías que vamos identificando, coherente con la evidencia y con los criterios. Durante la auditoría y previo a la auditoría debemos revisar la información documentada. Las guías, los protocolos, procedimientos instructivos, formatos, que a su vez se van a volver un registro. ¿Qué información documentada es clave para poder analizar previo a la auditoría? Y no necesariamente si la analizo previo a la auditoría no la puedo llevar o no la puedo recordar durante la auditoría. Pero es importante analizar caracterización de los procesos, información documentada, tener claro si yo voy a auditar un proceso, qué información documentada le exige la 7101. Voy a auditarle gestión de riesgos, voy a auditar los diferentes programas y manuales que tenga el proceso, los procedimientos establecidos, qué registros genera. Y de acuerdo con los registros vamos a empezar a hacer sondeos, que se los explico más adelante. Y cuáles son los diferentes requisitos normativos que puedan hacer parte de la información documentada para el proceso. ¿Qué más debo tener en cuenta para planificar la auditoría? Los resultados del proceso. ¿Cuáles son los resultados del proceso? Los indicadores de gestión, qué resultados ha tenido, si tienen análisis,
si de acuerdo con el análisis se establecen acciones u oportunidades de mejora, el proceso de satisfacción del cliente, qué eventos, sucesos de seguridad tiene el proceso, cuáles son los principales, qué barreras han implementado, la productividad, de acuerdo con la capacidad instalada, resultados de auditorías internas previas a esta, resultados de auditorías externas, qué hemos hecho con esos resultados, los resultados propios de la revisión por la dirección se aplican al proceso que voy a auditar y las diferentes acciones de mejoramiento que tenga el proceso. De acuerdo con eso, ya teniendo la información clara del proceso de auditoría, voy a entrar a hacer la planificación de mis auditorías de forma individual. Eso se llama plan de auditoría. Entonces vamos a iniciar con el plan de auditoría. Bien, dentro de mi plan de auditoría, que ya recordemos, tengo un programa general de auditoría donde tengo establecido el objetivo, el alcance, los riesgos, he elegido a los auditores y estoy en marco del procedimiento de auditoría. Ya voy a hacer las auditorías individuales, que son las que están establecidas en el cronograma de auditoría. Y para cada auditoría individual voy a generar un plan de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Para cada auditoría individual voy a establecer cuál es el objetivo puntual de esa auditoría. Ejemplo, si voy a auditar talento humano, el objetivo puntual que está en la caracterización de talento humano dice garantizar personal competente e idóneo para la prestación de servicios y para los diferentes procesos de la institución y mejorar su competencia de forma continua. Si yo estoy en el proceso de auditoría y voy a auditar talento humano, no me puedo desligar del objetivo propio y puntual de talento humano, pero tampoco me puedo desligar del objetivo propio y puntual de mi programa de auditoría, que dice que voy a evaluar el cumplimiento de requisitos de ISO 7101 para el mejoramiento continuo de la institución. Y en ese marco voy a auditar la garantía de provisión de personal competente para la organización y sus diferentes procesos. Entonces, uno los dos objetivos. Y de acuerdo con eso voy a empezar a planificar mi auditoría individual. ¿Qué le voy a revisar a talento humano? Bueno, a talento humano le voy a revisar los requisitos puntuales del 7101 que le apliquen, pero también voy a revisarle lo que ellos establecen como información documentada. De esa forma, establezco el objetivo de mi auditoría individual. Establezco el alcance de la auditoría individual. Y vuelvo al ejemplo, si es talento humano y el alcance de talento humano es desde la identificación de necesidad de personal hasta la desvinculación o hasta el seguimiento, yo no me puedo salir de ese alcance. No voy a hacer un alcance ni mayor ni menor. Me voy a ir con el alcance propio del proceso de talento humano. ¿De acuerdo con qué? Con requisitos de 7101 sin apartarnos de ellos. Recordemos que para talento humano hay requisitos puntuales, pero que hay procesos para los cuales puedo no identificar puntualmente un requisito. Siempre hay requisitos aplicables a cada uno de los procesos. Por eso es necesario identificar los criterios. En este momento, hasta este momento, vamos desplegando una serie de talleres que les van a permitir a ustedes tener congruencia con lo que están viendo y con la realidad. Entonces, ustedes van a identificar una serie de talleres donde vamos a empezar por el establecimiento del objetivo del programa de auditoría global y se van a basar en requisitos en lineamientos de 19.011, pero también en el ejemplo que les voy a poner yo en los formatos. Entonces hay un formato que se llama planificación de auditorías. En ese formato van a establecer el objetivo global de la auditoría, es decir, del programa, y de acuerdo con ese objetivo del programa van a establecer el objetivo puntual de la auditoría individual que van a realizar. Previo a esto ya han establecido un cronograma de auditorías dentro del programa para que ustedes puedan ir siguiendo la línea del proceso sistémico de la auditoría.